noche más de placer que nos resulta, los que trabajamos en salud, encontrarnos con una promoción de chicos que tenían terminado su carrera de enfermería. Una profesión, la enfermería, como dije en el acto de entrega de títulos, que se guía fundamentalmente por la vocación. También les dije a los chicos que terminaban una etapa y empezaba otra, más dura, más importante, pero que les va a rendir muchos frutos. Háganla con honestidad, con vocación, con humildad, con sacrificio y siempre pensando en el bienestar del paciente o en el bienestar del prójimo. Sé que lo van a hacer porque los conozco, tienen maestros que han hecho lo mismo, así que esperamos de ustedes lo mejor y el hospital seguramente se enriquecerá muchísimo con la presencia de ustedes trabajando en él. Muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como dice el doctor Vilalta, es un gran placer, una gran satisfacción poder agasajarlos a ustedes por haber culminado la carrera, la Tecnicatura Superior en Enfermería, y habiendo logrado ya el título de enfermero. Agradecerles por todo su compromiso. Todos ustedes ya están trabajando en el hospital, ya lo hacen desde hace un par de años y nos han demostrado todas las condiciones humanas que tienen. Ser enfermero implica una gran vocación de servicio, es estar junto al paciente la mayor cantidad de tiempo posible y son los que mejores pueden monitorear cómo va evolucionando el paciente. Nosotros los médicos nos guiamos por lo que ustedes nos comentan de cómo lo han ido observando el paciente en el curso de su turno. Así que nos cabe felicitarlos, que continúen con toda esta vocación, con todo lo que ustedes han puesto y ponen cada día en ese trato no solamente profesional, sino también humano, cariñoso con el paciente. Hace poquito un paciente internado en terapia me dijo: mire doctor, le tengo que confesar algo, yo he estado internada ya en varias oportunidades, me han hecho 10 operaciones, he estado internada en hospitales, he estado internada en sanatorios y clínicas privadas de Buenos Aires, pero el trato que he recibido acá, en este hospital, no lo he recibido en ningún otro lado. El trato que reciben de ustedes, que son los enfermeros que están preguntándole qué necesita, que acuden rápidamente al llamado y que están brindándole con su sonrisa lo que el paciente está necesitando, que muchas veces, más allá de un medicamento, está necesitando esa sonrisa, esa confianza, esa alegría que le pueden estar transmitiendo ustedes. Felicito también a la directora del curso, a Vilma, que estuvo este último año junto a ustedes y exigiéndoles como se les debe exigir para que cada uno de ustedes pueda realizar la mejor labor junto al paciente. Así que, bueno, felicitaciones una vez más y que puedan mantener toda esta mística de lo que es la vocación a lo largo de los años, o sea que los años, en lugar de desgastarnos, los vaya haciendo crecer en el trato y en la calidad de atención al paciente. Muchas gracias. Bueno, yo como intendente municipal, felicitarlos, reconocerles el sacrificio, el esfuerzo, tanto a ustedes como a quienes nos han guiado y nos han enseñado en estos 3 años. No tengo ninguna duda que van a jerarquizar el hospital municipal, que de por sí es sin ninguna duda uno de los mejores hospitales del interior de toda la provincia. Nuestro hospital, a pesar de que muchas veces se quiera hacer trascender algunas pequeñas cosas que ocurren, sabemos que hay mucha gente que se va muy conforme, como decía José, que se va, lamentablemente, que ingresa muy grave y sale recuperado a los pocos días, no es noticia,
entonces se enteran solamente sus familiares y sus allegados, pero sabemos el sacrificio, sabemos lo que hacen. Estoy plenamente conforme del equipo de salud que compone José, Palito y todos los profesionales que trabajan en el hospital. Por supuesto, todos ustedes, como bien dijo José, son el pilar de lo que ocurre, porque muchas veces no hay médico, pero sí hay enfermeros que están permanentemente atendiendo. Así que felicitarlos a ustedes, a los que todavía no tienen el título, pero que están presentes acá también, a Cristian Arico y a Camila Tribullo, que seguramente lo tendrán dentro de poco, y también, como dije antes, a todos los que en estos 3 años han estado al lado de ustedes para que puedan hoy recibir el título de enfermero. Lo han recibido hace unos días en el CUCH. Les pido disculpas, que justo coincidió con un acto mío en La Plata, pero bueno, acá estamos con el diploma que ha preparado el secretario de Salud, que dice claramente lo que van a hacer ustedes, un servicio humano que enaltece, que es el enfermero. Así que felicitaciones, adelante, acompáñenme en estos 3 años que me quedan de gestión, después sigan acompañando a quienes nos sucedan, porque nosotros pasamos y ustedes permanecen por muchos años más, y eso es lo importante, que haya políticas de Estado en materia de salud que perseveren por sobre quien les toque conducir un hospital, una Secretaría de Salud o un intendente. Así que felicitaciones, y bueno, junto con el director del hospital y el secretario de Salud vamos a proceder a hacer entrega de los diplomas.